Entonces es un poco de mí. Mm, Gracias. Gracias también. Muchas Perdón. gracias. Ah, ok. Sí. Muchas gracias a todos y a todas por esa bonita presentación que hicieron de cada uno, cada una. Y ahora, sin mayor preámbulo, eh, vamos a lo que venimos, a esa sustancia, a ese, me acuerdo que hay una hermana que cuando en Nicaragua estaba dando clases, ella llegaba bueno, a recibir las clases y me decía, hermano Miguel, ven, ajá, le decía yo, aquí le traigo un infundio, decía. Infundio, ¿qué es un infundio? Decía ella. Y era una sustancia, pero de lo más esencial, ¿verdad? No sé, yo creo que era creo que era de gallina, una cosa así, ¿verdad? Mire, dice esto, entonces de esa hermana, ¿verdad? Que me acordaba de mi abuelita también, eso hacía. Entonces, estamos ahorita esperando el infundio que nos va a dar nuestro hermano Héctor. Entonces, Profesor, pero ¿para qué era eso? No nos dice. es que es la esencia de la gallina como para que digamos que uno esté fuerte, nutrido, porque decía, es que ustedes, Ah, los profesores de teología, leen mucho, estudian mucho, decía. Y para todos hay que conseguir eso. eh, Para por, los por- estudiantes también. sí, sí, por eso es que dicen cosas que uno no ni entiende. Sí, la hermana. Así de que bueno, estamos en las manos del profesor Héctor Laporta. La metodología es Bien. la siguiente. Le damos la palabra a él para que pueda expandirse, presentarnos su tema, su idea, lo que ha preparado, y luego entonces tener una retroalimentación, una conversación, preguntas, respuestas, experiencias, quejas, también se valen, ¿verdad? Eh, críticas, se vale la crítica. Bien. O sea, poder volcarse a una conversación abierta y muy enriquecedora con el profesor Héctor. Profesor Héctor, soy a la palabra. Ok. Gracias, Miguel. ¿Cuánto tiempo tengo para la primera parte? Son 10 para las 7. ¿Cuánto necesita, profesor? A 7:20. ¿Está bien? Perfecto. ¿Les parece Voy a bien, tratar. muchachos? Muchachos. Muy Ok. bien. Ahí lo tenemos. Bueno, buenas noches con todos y es siempre importante, como ustedes bien señalaban, hablar en comunidad y de distintas tradiciones, porque la educación teológica ecuménica nos permite nutrirnos unos de otros. Y eso ha sido algo muy fuerte, sobre todo en la tradición metodista de la que provengo. La posibilidad de siempre formar seminarios ecuménicos y siempre contribuir en eso, ¿no? La profesora Carla me pidió que hoy día tomara la clase porque voy a concentrarme en una de las lecturas que ustedes han hecho. Ustedes han leído a Juan Driver, que es un teólogo, misionero y teólogo anabaptista que trabajó en América Latina, muy vinculado a la fraternidad teológica latinoamericana, ¿no? Donde estuvo Pedro Savage, René Padilla, Samuel Escobar, ¿no? Em, de un movimiento teológico intermedio entre el CONELA y el CLAI. Estaba la fraternidad teológica y eh, desde allí habla Juan Driver, ¿no? Revisé las lecturas que ustedes han hecho y el libro revisa la historia de movimientos de renovación que surgen en el siglo XV al siglo XVIII, como son los cuáqueros, los pietistas y los metodistas, ¿no? Eh, y veo que en el trabajo este profesor combinaba mucho elementos históricos y énfasis misionero, subrayando el aspecto ético y una espiritualidad integral.
Em, Es interesante que los anabaptistas siempre, o muchos de estos grupos de renovación, siempre era la intención de volver a las fuentes, ¿no? Ir a las fuentes. Sin embargo, en mi particular lectura, no veo mucho de desarrollo de la teología pietista, de la teología cuáquera o de la teología metodista, ¿no? Y para mí es importante, porque si no podemos caer en un pragmatismo o en un activismo en ese sentido, ¿no? Yo voy a abordar el tema desde el metodismo, y para mí sigo mucho a Michel de Certeau. Michel de Certeau es un jesuita que dice que la historia no es simplemente lineal, sino sobre todo la historia de la religión conjuga con textos, con comprensiones, lecturas, epistemologías que se tienen que ubicar en ese contexto, ¿no? O sea, no es simplemente de una manera romántica leer el pasado y ver cómo se actuó o cómo se intenta volver a las fuentes, o qué significa ser cristiano, sino tratar de hacerlo de una manera un poco rigurosa, que nos pueda dar más instrumentos cómo hacer teología. En una primera parte voy a describir el escenario social de la Inglaterra del siglo XVIII, que es donde surge la Iglesia Metodista. Y para ello me voy a basar en notas y apuntes de dos historiadores ingleses importantes, Eric Hobsbawm y E.P. Thompson. Es interesante, E.P. Thompson era hijo de misioneros metodistas y Hobsbawm no era metodista, pero ve con mucha simpatía al metodismo, cosa que E.P. Thompson no lo comparte mucho. Bueno, resulta bastante interesante el surgimiento del metodismo en el siglo XVIII, porque en esa misma época surge lo que se llama la revolución industrial. Revolución industrial que hasta el día de hoy es el origen de lo que vivimos ahora de la globalización, de la economía y del desarrollo de la sociedad occidental. Y ocurrieron una serie de cambios en esta sociedad feudal inglesa, basada mucho en pequeños fondos y en grandes terratenientes, que estalla entre 1780 y 1790, donde se libera de las cadenas el poder productivo de las sociedades humanas. Muchos dicen, cómo se desarrolló la sociedad inglesa, eh, pero esta revolución industrial ocurre en un contexto histórico particular, donde se entrecruzan capitales, materias primas, comercialización, banca, y es interesante ver la Inglaterra del siglo XVIII porque, como decía, es el origen de lo que vivimos hoy en día. Y el origen, como bien señala Hobsbawm y, y E.P. Thompson, surge de un estado colonial y esclavista. Ese es el origen de la sociedad occidental. Una sociedad colonial y una sociedad esclavista. O sea, no es como se nos enseñó que surge del esfuerzo y del desarrollo y de la ética protestante. Es un poco lo que nos han querido enseñar, ¿no? Y que
desarrollaron estos países porque llegaron los protestantes y no los católicos. No, surge un estado colonial fuerte y esclavista, lo que permitió acaudillar una revolución industrial capitalista. El siglo XVIII se desarrolló en el hinterland de los mayores puertos coloniales como Bristol, Glasgow y especialmente Liverpool, el gran centro de comercio de esclavos. Cada fase de este inhumano pero rápidamente próspero tráfico parecía estimular este desarrollo. Por ello es importante advertir que la esclavitud y la producción de algodón para la industrialización de telas marcharon juntos. Las plantaciones de las Indias Occidentales, a donde los esclavos eran llevados, proporcionaban la cantidad de algodón en bruto suficiente para la industria británica. En compensación, los plantadores compraban grandes cantidades de algodón elaborado en Manchester. De ese modo, la industria del algodón fue lanzada como un planeador por el impulso del comercio colonial al que estaba ligada. Un comercio que prometía no solo una grande, sino también una rápida y sobre todo imprevisible expansión que incitaba a los empresarios a adoptar las técnicas revolucionarias. La transición a la nueva economía creó miseria y descontento, materiales primordiales de la revolución social. En efecto, la revolución social estalló en forma de levantamientos espontáneos de los pobres en las zonas urbanas e industriales. Los pequeños e inadaptables negociantes, los pequeños burgueses y otras ramas especiales de la economía resultaron también víctimas de la revolución industrial y de sus ramificaciones. Es interesante, ¿no? La fábrica. ¿Qué era la fábrica? Antes de la fábrica industrial, la gente producía en sus hogares y no había un control. Las personas producían lo que buenamente querían y usaban el tiempo libre en una fiesta. Entonces, cuando venía el empresario a comprar el algodón, dice, no, esta semana decidimos hacer fiestas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la fábrica? La fábrica arranca a los individuos de su realidad. La fábrica controla, supervisa y vigila el tiempo laboral de los trabajadores, somete los caracteres obstinados de los obreros, establece una jerarquía entre los obreros para que evitar y desarrollan labores mecánicas para evitar que unos sobresalieran de los demás, ¿no? Como señala Thompson, el sistema fabril exigía una transformación de la naturaleza humana. Los paroxismos de trabajo del artesano y el trabajador a domicilio, donde tenían mayor libertad, se someten a una disciplina hasta que el trabajador se adapte a la disciplina de la máquina. Las presiones tendientes a la disciplina, la puntualidad, el trabajo, representaba la fábrica, ¿no? La holgazanería y la vagancia eran las nuevas formas de criminalidad en el nuevo individualismo urbano que se pagaba con la cárcel, ¿no? Se comienzan a condicionar en esos cambios sociales tan fuertes en que se ubican estas disidencias religiosas. Frente a esta iglesia de los lores y las ladies, ¿no? Casadas con el poder político, el poder eclesiástico, ¿no? La reforma llega a Inglaterra de una manera muy distinta, ¿no? La reforma en Inglaterra es una síntesis entre el catolicismo y la reforma protestante, ¿no? Por eso a veces a los metodistas nos dicen, nosotros no provenimos de la reforma, y es cierto, es distinta nuestra experiencia que provenimos de la reforma, ¿no? Y la reforma en Inglaterra juega un papel muy distinto que lo hace en Alemania, ¿no? Entonces, estas disidencias no surgen un malestar únicamente a la jerarquía, sino también un malestar a la,
a estos cambios sociales que condicionaban, explotaban el supuesto progreso que producía la sociedad industrial naciente. Era un mayor control, era un mayor dominio de los tiempos libres de las personas, arrancarlos de sus espacios y de sus zonas rurales para llevarlos a vivir en cubículos en la ciudad. Se crean los hospitales también para mantener con salud al trabajador, ¿no? Entonces, todos esos cambios, en esos cambios surge la iglesia metodista, ¿no? Para entender el metodismo es interesante. He trabajado en América Latina sobre el metodismo, se conoce a su experiencia de su familia, Aldersgate, que era un hombre de un solo libro y que lo que Wesley hacía era una teología popular. Es lo que ha dicho Justo González, con lo cual estoy completamente en desacuerdo, ¿no? Y para eso me metí a revisar la bibliografía directa de lo que escribió Wesley y ver un poco el contexto social para entender estas ideas de Wesley, ¿no? Y para eso también es importante revisar el trasfondo anglicano. Por ejemplo, una de las ideas de Wesley era sobre el dinero, ¿no? Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Suena muy, muy bonito, pero si lo contrastas con las ideas de Adam Smith, que buscaba secularizar el dinero para arrancar ese halo religioso que el interés era visto como pecado en la Edad Media, se entiende el discurso de Wesley sobre da todo lo que puedas, ¿no? Mientras que para Adam Smith el fin del dinero es el acumular, la felicidad está en el acumular. Wesley, frente a esa perspectiva secularizante de ver el dinero que comienza a implantar a Adam Smith en el siglo XVIII, él habla de la caridad. Entonces, se entiende el discurso de Wesley en ese contexto de discusión, ¿no? Eso es solo un ejemplo. Pero bueno, el trasfondo anglicano de Wesley, muchas veces se ha dicho que Wesley no hacía teología. Es un argumento que se ha dicho, él hacía una teología popular. En la época de Wesley, los reformadores, la teología clásica era basarse en un sistema de doctrinas o en una confesión de fe. Los luteranos, los calvinistas y todo eso, ¿no? En la tradición anglicana, la teología es un método, un uso y una dirección. ¿Ok? Entonces, a diferencia de otros modelos de hacer teología cuyo énfasis es más doctrinario y o apologético, en la tradición anglicana, en cambio, la teología es entendida como un método, un hecho importante, ya que en la medida en que la teología pretende ser una disciplina, no puede dejar de reflexionar sobre su método. ¿Qué es el método? El método son principios y normas que se establecen de antemano para alcanzar un determinado conocimiento, significado e interpretaciones que comparten los teólogos sobre determinado tema u objeto de estudio. ¿Ok? La teología anglicana es verdadera y genuina cuando busca reconciliar sistemas opuestos, rechazando sistemas excluyentes, teniendo como principio que cada sistema forma parte de una órbita total de la verdad cristiana, manteniendo la tensión entre las partes no como opuestos, sino como complementarios. En otras palabras, la forma de hacer teología en la tradición anglicana abandona la actitud de sospecha y prejuicio hacia diferentes teologías
Más bien ve las diferencias como dones particulares dados por Dios, entendiendo que las diferencias teológicas forman parte de una común herencia dada por Dios a la Iglesia universal. La tradición anglicana, Hooker, que es un teólogo importante, llama la vía media, que es en la teología anglicana, que en esencia no es un compromiso a cultivar un argumento intelectual, sino a una manera de pensar, cuyo énfasis es ver a las distintas posturas no como excluyentes, sino como complementarias. Posturas que están en tensión viva, que no significa andar en una cuerda floja, sino que ello contribuye a iluminarse y abonarse mutuamente. La vía media no es entonces una postura ambigua o neutra, sino por el contrario, es un método para tomar en cuenta las diversas posturas teológicas, pero de manera crítica. Mantener en tensión todos los elementos que conforman las formas de hacer teología. Es bajo ese método de hacer teología que Juan Wesley fue formado. Por esa razón, él podía leer a Macarios, a Gregorio de Niza, teólogos de Oriente, como también podría leer a Cipriano, Clemente de Alejandría, Agustín, teólogos de Occidente, como es también toma en cuenta a Tomás Kempis, místico católico, así como también toma en cuenta a los protestantes como Lutero y Calvino. Y no solo toma en cuenta las distintas formas y teólogos en la historia y en las posturas, sino también dialoga con el pensamiento académico de su época. Ya lo mencioné, discute con Adam Smith y también toma en cuenta el pensamiento de John Locke, que era un filósofo y médico que desarrolló el método experimental conocido como el conocimiento empírico, donde el conocimiento depende de la experiencia, ¿no? Y él lo aplica a la teología. Y en contraposición al aristotelismo que agonizaba en la época. También lee a John Milton, poeta inglés del siglo XVII, que es considerado un clásico de la literatura inglesa, humanista, hijo de la Reforma, que encarnó una figura de transición entre la fe y el dogmatismo sectario. Su obra El paraíso perdido es como un midrash judío en el que relee el relato del Génesis, ¿no? Finalmente, en la tradición metodista, el método se va a simplificar en 4 referentes: escritura, tradición, razón. Esos 3 los hereda Wesley de la tradición anglicana y agrega un 4º elemento: experiencia. La experiencia religiosa, pero no como una experiencia intimista, personal, sino una experiencia entendida como John Locke, la experiencia humana, ¿no? Y dice esto Wesley. Él en realidad, el cuadrilátero fue construido por teólogos metodistas después, como Collins Williams, un teólogo metodista australiano, o Albert Outler, metodista norteamericano, que toman esta idea del cuadrilátero en Juan Wesley de sus propios sermones, que es lo que deja Wesley, ¿no? Pero Wesley en su introducción a sus sermones menciona estos 4 pasos, que es escritura, tradición, razón y experiencia. Y voy a leer lo que dice Juan Wesley. Me siento a solas, la parte de la experiencia. Solo Dios está conmigo. En su presencia yo abro y leo su libro, la Biblia, con el fin de encontrar el camino al cielo.
Si hay duda concerniente al significado de lo que leo, o hay algo que me resulta oscuro o intrincado, levanto mi corazón al Padre de las luces. Señor, que no sea mi palabra. Si algún ser humano tiene falta de sabiduría, ¿no debe pedírsela a Dios? Él nos la da deliberadamente y sin alboroto, porque ha deseado hacerlo a los que le buscan hacer su voluntad. Luego investigo y reviso pasajes paralelos en la Escritura. No es una lectura literal, sino una lectura comparativa de la Biblia, comparando cosas espirituales. Medito sobre ello con toda atención y seriedad de vida de lo que mi mente es capaz de hacer. La razón no excluye a la experiencia, al sentimiento. Si alguna duda permanece, consulto con aquellos que tienen experiencia en las cosas de Dios. Y luego consulto con los escritos de los que están muertos y escribieron sobre el tema, la tradición. Y lo que aprendo de todo ello, eso es lo que enseño. Ese cuadrilátero que muchas veces se repite en la iglesia metodista, pero pocos lo aplican, es bastante aleccionador como método. Y el tema de la Biblia, el tema, por ejemplo, en la Biblia Wesley dominaba el hebreo, el arameo, el griego, el latín, y él hace su propia traducción de la Biblia. En la tradición leía a los padres orientales y occidentales. En cuanto a la razón, era un estudiante de Oxford, leía Locke, leía Smith, leía a poetas como Milton, ¿no? Y en cuanto a la experiencia, toma en cuenta esta interpretación de cómo la realidad nos ilumina. En este papel es bien importante y finalizo con esto. Hoy en día vivimos en sociedades plurales y diversas, donde el pensamiento humano y la ciencia han alcanzado más amplias comprensiones de la realidad, del cosmos, del ser humano. Sin embargo, en casos, la teología se ha circunscrito a ser una ciencia antigua, estéril y sin vida, centrada exclusivamente en repetir fórmulas y doctrinas del pasado. Wesley, en cambio, nos plantea una teología ecuménica, abierta al diálogo con las distintas tradiciones religiosas, como también una teología que dialogue con el pensamiento crítico de su época. En este sentido, las ciencias humanas nos van a ayudar a discernir las ideologías que han marcado nuestros modos de hacer teología, desde la clase, el género, la raza. Estas líneas directrices sugeridas como método y utilizadas por Wesley nos pueden permitir hacer una teología más acorde al tiempo presente. Este mismo sentir de este teólogo del siglo XVIII, de este Juan Wesley, nos plantea Hans Kühn en el día de hoy, muy cercano a lo que Wesley sugería en el pasado sobre el método de desarrollar una teología. Cito a Hans Kühn: una teología que no vea en la otra teología un adversario, sino un interlocutor, y que en lugar de la separación lo que busca sea el mutuo entendimiento, y esto en dos direcciones: ad intra, para que la esfera de la ecumene intraeclesiástica intracristiana, y ad extra, para la esfera de la ecumene universal extraeclesiástica extracristiana, con sus diferentes regiones, religiones, ideologías y ciencias.
una teología menos confesional y más ecuménica en su sentido amplio, es que nos puede ayudar a discernir la voluntad de Dios en el día presente. Una teología que no esté obsesionada con la verdad, sino con la búsqueda de nuevos lenguajes que nos hablen de encuentro, de liberación y de esperanza del Dios vivo, que se nos continúa revelando y desafiando en el día de hoy. En este mundo posmoderno de sociedades plurales, de pensamientos religiosos intolerantes, se hace necesario que el teólogo esté adecuadamente informado de los diversos temas de interés para poder acompañar a las iglesias y a las comunidades de fe. Muchas gracias. Muy bien. Disculpen si me extendí, pero era un poco apretando. Muy bien. Gracias, profesor Héctor, por esa síntesis, ¿verdad? Porque yo sé que como especialista uno, digamos, cuando un especialista en algún tema, uno dice, hay que poner y hay que hacer la síntesis de la síntesis, pero me parece sumamente, disculpe, sumamente interesante esto que nos ha planteado el profesor Héctor, y queremos ahora pasar a preguntas, a dudas, a un diálogo, mejor dicho, profesor Héctor. Así que tienen la palabra ustedes para hacer comentarios y preguntas al profesor Héctor. Por favor. Claro, Y también no se tenemos un... preocupen, y no se sí. preocupen en criticarme porque no soy el profesor, así que no lo voy a calificar. No todos a la vez. Uno a uno, uno a uno. A mí me gustaría que los compañeros que leyeron la lectura preguntaran primero. Ah, claro, si habían Lo que 3 que les habían tocó la leído lectura. sobre metodismo. Confesión de Sí, parte. Que... porque a algunos les tocó la lectura de Wesley y a otros nos tocó De los otra. puritanos y de los quakers. Sí, profesor, yo me quisiera hacer un comentario, ¿no? Una Sí. pregunta. Sí. Yo he leído el tema de Juan, pero tengo entendido que él estuvo en una iglesia anglicana, pero la lectura hace mención de que él comienza a ayudar a personas de necesidad y enfermos por la misma mala administración que tuvo la iglesia anglicana. O sea, a ese punto quiero llegar. Juan Wesley, ¿no? Tenía ese conocimiento, era verdad eso de la mala administración. ¿Cómo estaba administrando la iglesia anglicana su economía? Para que Juan Wesley mencione, ¿no? De que había una mala administración ahí, ¿no? Con referente a esto, ¿no? Porque Bueno, después se hace ayuda humanitaria. sí. A eso quería, ¿no? Y otra consulta era sobre cuando Juan Driver hace un comentario. Dice, la desesperación de la clase obrera se convirtió en la materia prima del movimiento metodista. Yo lo entiendo. Entiendo que esa frase, como que Juan Wesley o el metodismo se hubiese aprovechado de algo, ¿no? A eso quería, esa consulta quería, me ha dejado pensar mucho. Ok, dos cosas. Juan Wesley fue ordenado ministro anglicano y él nunca quiso separarse de la iglesia anglicana. Lo separaron. No lo dejaron predicar en los templos anglicanos. Y él dice, desde ahora el mundo es mi parroquia. Una frase muy célebre que Wesley dice, ya la habían votado, no tenía otra chance. Wesley
Sí, había evidentemente un malestar con la iglesia de los lores y las ladies, con estos cambios de la sociedad industrial, beneficiaba a los sectores altos de la sociedad inglesa, y la iglesia oficial no tenía mayores cuestionamientos a eso, ¿no? Y claro, los movimientos disidentes, como los puritanos, los cuáqueros, o, eran movimientos disidentes que buscaban regresar a la iglesia primitiva, pero siempre han existido estos movimientos, ¿no? Wesley creo que se encuentra en la mitad de estos dos grupos. Por un lado, respetaba a ambos grupos. Incluso Wesley nunca quiso fundar una iglesia metodista. Sus grupos empiezan a unirse los jueves y lo hace para que sean buenos anglicanos el día domingo o buenos presbiterianos, calvinistas en el día domingo, ¿no? Entonces él no pretende fundar una iglesia. Lastimosamente se funda la iglesia cuando las colonias americanas se separan de Inglaterra y entonces se funda la iglesia metodista. Pero Wesley nunca quiso fundar una iglesia aparte, él muere anglicano, ¿no? Y sí, Wesley se ve muy influenciado por el pietismo. Su madre y su padre y su abuelo, ¿no? El pietismo alemán lo impresiona mucho, y también los moravos, pero se separa un poco de ellos porque ve que muchos de los moravos tenían un pietismo intimista, individual. Y Wesley creía que no hay una religión que no sea social. Y él apela por hacer cambios en la sociedad de su tiempo. Lo de la esclavitud nunca estuvo de acuerdo, pero nació en una sociedad que estaba basada en la esclavitud y veía que no podía progresar su idea, pero una de sus luchas hasta el final, la más fuerte, es contra la esclavitud, y lastimosamente no ve la abolición de la esclavitud. Pero al final, ya cuando ya uno está más viejo, se atreve a hacer cosas que no hizo de joven y tiene una postura radical y escribe en periódicos y en panfletos en la sociedad inglesa, eh, que la esclavitud era un pecado, y usa ningún argumento bíblico, sino habla de la dignidad humana. La segunda pregunta, Morlín, ¿cuál era? Morlín, no sé cuál es la segunda pregunta. Creo que yo hice la Ok, pregunta. perdón. Era la de Juan River, que describe la Sí, desesperación de la clase obrera, se convirtió en la materia prima del movimiento metodista. O sí, sea, ya. si En se ese aprovechó, sentido, sí. o sea, mi pregunta era si realmente hubo ese aprovechamiento, tomaron esa ventaja de las circunstancias de las personas, o por No. qué Juan River escribe de esa forma. Bueno, Van Grieber no era metodista, es anabaptista. Pero te voy a explicar. En el escenario de Wesley estaba por un lado la iglesia oficial, la iglesia anglicana de Lores y Ladies, y por otro lado estaban los calvinistas presbiterianos que enfatizaban la predestinación. ¿Ok? Mayormente la influencia que tenían los grupos disidentes eran en los sectores medios e intelectuales, ¿no? Una vez un amigo le pide a Juan Wesley que vaya a predicar al aire libre en Bristol, donde están las grandes mineras. Y él, como buen sacerdote inglés, solo predicaba dentro de su parroquia. Él no concebía el hacer un aire libre. Y como buen anglicano, tiene que jurar cuando se ordena por los principios doctrinarios, dentro de los cuales estaba la predestinación, muy fuerte en los calvinistas.
Y su sermón que predica allí se llama Gracia Libre. Al ver a estas masas de obreros que eran discriminados por la iglesia de Lores y Ladies y discriminados por estos sectores emergentes, intelectuales, donde solamente hay unos elegidos y predestinados a ser salvos, y esta masa que estaba en el medio desesperada, Wesley predica un sermón que se llama La Gracia Libre y dice que la predestinación es antibíblica y da todos sus argumentos porque diría que Jesús es mentiroso. Si dice en Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, debe haber puesto porque de tal manera Dios amó a sus elegidos. Y comienza a hablar de la gracia libre. Estas masas se le abrieron los ojos y no me imagino cómo encontrar un discurso religioso que ellos podían tener acceso. En Bristol hay una de las grandes mineras, una placa que dice, gracias a los metodistas aprendimos a escribir. No fue un aprovechamiento, sino esta amplitud de discurso, esta sensibilidad de que da la experiencia de las personas, le ayuda a Juan Wesley a construir un discurso teológico que respondiera a esa realidad de esa gente que era discriminada. Y dentro de los pastores metodistas ingleses, muchos eran sindicalistas. Y el Partido Laborista hasta el día de hoy tiene asesores de la Iglesia Metodista, que es el partido más proclive por reformas legislativas para los obreros. Lucha por las 8 horas de trabajo, lucha por el maltrato infantil, por el trato en las cárceles, por los derechos de las mujeres, y eso se fue. Pero como digo, la misma experiencia de la realidad de las personas, de los mineros, los lleva incluso a abjurar sus principios doctrinarios como es la predestinación. Por eso es una teología, por lo menos en sus orígenes, que se replantea qué es la teología, repetir fórmulas doctrinarias o ofrecer la gracia divina, una total libertad. En ese sentido, si hubiese sido un aprovechamiento, se hubiese visto beneficiado, no. Muchas veces fue perseguido por los sectores oficiales de la Iglesia anglicana y discriminado por los calvinistas porque estaba tirándose abajo todo lo que planteaban los reformadores. No sé si eso contesta tu pregunta, Morlín, pero eso es lo que te puedo decir. Sí. Por eso yo Eh, llamo en mi libro, y algunos decimos, la teología ecléctica de Juan Wesley. y no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna reacción. Sería para ampliar el diálogo. Y luego el profesor Héctor nos hace referencia a cómo conseguir ese libro al que hace referencia. Muy bien, continuemos. Morley, ¿tenías algo que decir? ¿O tienes algo que decir? Luego Alberto. Entonces, Alberto. Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí, Sí. Morley, sí. Sí, yo Hable. lamentablemente, profesor, estaba dando respuesta a amigo Carlos. A mí me tocó la lectura para hacer la reseña crítica y me gustaría hacer una pregunta. Si la perspectiva de Wesley era enfocado en una teología pietista, esa teología pietista ha provocado una reacción anticapitalismo, porque según la lectura, pues ha generado revoluciones de carácter violencia en la cual, pues, ha liberado ciertos contextos del sistema de esclavitud, en la cual menciona Inglaterra, pero lógicamente después de la muerte de Wesley, entonces
ha provocado un cambio en la transformación social, especialmente enfocado en las clases pobres, a los marginados, a los encarcelados. Entonces considero que es una perspectiva de la liberación. Entonces, mi pregunta es que ha provocado reacciones negativas de parte de los institucionalismos de aquel contexto. Esa es la pregunta que estoy haciendo. Ok, como todo discurso teológico respondió a su época en el siglo XVIII, y sí, fue un movimiento bastante eh, fuerte, donde Wesley no era pietista, él se separa del pietismo, porque él consideraba que el pietismo se quedaba en algo íntimo, y él decía que no, que todo cambio tenía que haber un cambio social. Ahora, él vivía en una sociedad esclavista y realmente no logró ese cambio, pero sí intervino a través de su liderazgo con reformas legislativas que ayudaron a, por ejemplo, las 8 horas laborales, en lo que se veía la industrialización. Pero ha sido una marca o un ADN que la salvación en Wesley no es una salvación metafísica, sino una salvación en el presente y en la sociedad. Wesley criticaba mucho a las experiencias religiosas emocionales, o estas tenían que confirmarse en la transformación en la misma sociedad. De allí que en América Latina y en el mundo el metodismo ha estado presente en los movimientos ecuménicos, en la formación del Consejo Mundial de Iglesias, en el Consejo Latinoamericano de Iglesias, y también en la lucha por los derechos humanos. José Migos Bonino fue parte del grupo Nunca Más. En Brasil jugaron un papel frente a la dictadura, en Chile, en Bolivia, en Perú. Entonces, hemos buscado reivindicar al individuo, no como quisiéramos, porque es una iglesia antigua y pequeña hoy en día comparada con otras expresiones más fundamentalistas. Pero sí, siempre hemos estado en diálogo de contribuir y ecuménica en el sentido de que tenemos una comisión de alto nivel, la Iglesia Metodista, con el Vaticano, sobre el tema de la justificación por la fe, por ejemplo. Entonces, en ese sentido nos hemos enriquecido mutuamente. Y Wesley, como decía, busca hacer una teología donde puedo sacar provecho de las distintas maneras de pensar. No soy obtuso en mi hacer teología, sino en poder enriquecerme de otras expresiones, ¿no? En ese sentido, ¿no? Alberto. Gracias, Alberto, profesor. Gracias. Muchas Alberto, gracias. ¿querías preguntar algo? Sí, quería más bien como hacer un comentario, Sí. digamos, en orden a lo expuesto por el profesor Héctor y también, digamos, con relación a la lectura de Driver. Digamos, he podido de una u otra manera, digamos, llegar a la conclusión de que la teología de Juan Wesley es una teología profundamente contextual, como podríamos, digamos, traer a colación la teología de Martín Lutero y de los demás reformadores, que es una teología, que son teologías, perdón, profundamente contextuales que van a responder precisamente a los desafíos y a las situaciones concretas de la situación histórica concreta, y que en el caso de Juan Wesley, hablando en la particularidad de él, miro, según lo expuesto por usted, profesor Héctor, y por lo que afirma Driver, eh, es un, eh, es un teólogo que quiere de una u otra manera recuperar la esencia del cristianismo de los orígenes, y de hecho me gusta que hace Juan Driver en su texto de Wesley, donde él afirma que
el golpe más certero y más dañino y más, digamos, nocivo que ha recibido el cristianismo ha sido el propinado por Constantino el Grande cuando inundó, dice él, a los cristianos y muy especialmente el clero en riquezas, honores y poder, y por lo tanto es allí donde comienza para Juan Wesley una edad de hierro y, digamos, de una u otra manera, una era de opaca que va a opacar precisamente digamos, la esencia que Jesús de Nazaret le da a su movimiento, que, digamos, es una esencia profundamente social, que responde precisamente a las problemáticas sociales, políticas, culturales, económicas, obviamente de su tiempo y de sus contextos concretos, pero que de una u otra manera, como usted lo puntualizaba hace un momento, profesor Héctor, digamos, se ve lanzada a través de una espiritualidad que no es una espiritualidad evasiva, sino que es una espiritualidad que va a, digamos, a tener una incidencia en lo concreto, no va a ser una espiritualidad que va a evadir las responsabilidades históricas que los cristianos y cristianas tenemos frente, obviamente, a la realidad histórica que se nos ha propuesto vivir y que estamos, digamos, enfrentando en la cotidianidad. En este caso, entonces, Wesley va a asumir dentro, digamos, de esta revolución industrial, donde se van a dar precisamente esos arbores del capitalismo que nosotros tenemos hoy en día tan, digamos, tan incrustado en nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, él va a responder precisamente, digamos, a esa situación de la revolución industrial, cómo se va a generar para unos pocos, unas élites, podríamos llamarlo ya en nuestros términos modernos, unas élites que se van a hacer muy ricas y van a hacerse muy poderosas, pero digamos, gracias y a la explotación y a la opresión y a la dominación de unas grandes masas, de esas masas populares que van a estar cada vez más marginalizadas y van a estar más en las periferias. Y creo que allí, Wesley, a través de esa experiencia que usted nos puntualizaba cuando él va y predica, esta predicación digamos, borrando esa doctrina de la predestinación en estas masas marginadas y periféricas, cómo él les va a dar, digamos, una nueva perspectiva de que, digamos, ellos son de una u otra manera vamos a decir, los predilectos de Dios y que ellos tienen toda la potencialidad de poderse liberar, de poder transformar sus realidades y que obviamente esto pues va a generar, digamos, la reacción de la iglesia oficial en Inglaterra, que es la iglesia anglicana, pero también del lado de esos lodres y de esas ladies, como usted lo apuntaba, profesor Héctor, muy certeramente, que van a irse en contra de eso que ellos consideran una subversión, que ellos consideran una acción contestataria contra sus intereses particulares y que a través de esa fe, digamos, muy orientada de Juan Wesley, pero muy aterrizada precisamente a esos desafíos concretos, él va a empezar entonces a darse cuenta que ser cristiano y cristiana no solamente es rezar bonito, quizás hacer una que otra obra de caridad, sino que es involucrarse con las realidades concretas del pueblo, de los marginados y poder, digamos, en comunidad, llevar, digamos, esa transformación, esa emancipación de esos sistemas, obviamente, que subyugan y que le roban la libertad a los seres humanos y que pues obviamente son completamente
anticristianos y que van en contra de el cristianismo que, digamos, puedo decirlo y creo que, no sé, usted, profesor Héctor, me dirá si estoy equivocado, en la vivencia de Juan Wesley, pero también en sus palabras y en sus acciones, está profundamente reproducido la praxis histórica de Jesús y precisamente el proyecto histórico de Jesús, que es el reino de Dios y toda su justicia. En este orden de ideas, digamos, puedo decir que ese cuadrilátero que propone Juan Wesley en su teología, podríamos de una u otra manera compararla con el método de la teología de la liberación latinoamericana, ese ver, ese juzgar, ese actuar, que para mí tienen, digamos, digamos, sí, unos puntos donde convergen esos dos métodos y que así como para Juan Wesley, todas las teologías deben dialogar, pero también deben dialogar con el conocimiento técnico, con las ciencias. Igualmente, la teología de la liberación latinoamericana nos impulsa, digamos, como teología contextual, para nosotros cristianos y cristianas en Latinoamérica, nos impulsa precisamente a tener ese diálogo con esas otras teologías, pero también a tener ese diálogo con las ciencias sociales, con las ciencias humanas, con las ciencias naturales, para poder construir una reflexión teológica que apunte a la transformación de las realidades de no vida, de las realidades de muerte, que obviamente debe ser una transformación que se tiene que dar a nivel comunitario, no a nivel individual, porque pues a nivel individual sería, digamos, completamente, digamos, imposible poder transformar realidades a nivel social. Entonces, Ok, comentarlo eso, profe. sí, Gracias. Alberto. Una cosa, tal vez quiero ser muy enfático en esto. Juan Driver presenta una visión romántica de Juan Wesley o del metodismo, ¿no? Un movimiento que está disconforme con la iglesia y quiere volver a las raíces. Y esa es un poco la línea romántica de la fraternidad teológica latinoamericana. Llámese René Padilla, llámese Samuel Escobar, llámese Pedro Sabas, llámese John River, ¿no? Juan Wesley plantea cuestionamientos a la estructura social colonial donde estaba situada la Inglaterra. Y le dice, ustedes tienen manchadas las manos de sangre. Los mahometanos parecen más cristianos que ustedes, los ingleses, ¿no? Y es un poco la teología de la liberación, como tú lo bien señalas, ¿no? No es un problema de hablar bonito y de ayudar a los pobres de manera romántica, sino de cambios de estructuras. Para mí, John Driver se queda en lo romántico, ¿no? Como ahora los teólogos de la liberación norteamericanos, ¿no? O sea, hello, una sociedad donde surge de la esclavitud y de la colonización, vienen ahora a decirnos de que, a contarnos que nosotros somos pueblos ignorantes y porque nos evangelizaron los católicos. No fue así, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que sucede, ¿no? Me da a mí gracia que venga Tamayo Vargas, un teólogo español, a hablarnos de teología de la liberación, ¿no? O sea, nos trajeron la conquista y ahora nos hablan de la liberación, ¿no? Porque eso vende, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Marcel Altaos que dice, Gustavo Gutiérrez se fue a Disneyland, ¿no? Como todo un liberalismo gringo comienza a ir a comunidades de base en Centroamérica, ¿no? Y se consume la teología de la liberación y se hace la teología de la liberación algo romántico, ¿no? Y creo que por ahí no fue Juan Wesley. Su crítica a la sociedad inglesa no tuvo siempre efectos. A veces tampoco idealicemos a Juan Wesley. Él tenía conflictos.
como buen inglés, adoraba a la reina, pero también buscaba democrático. Esa tensión todavía la vimos en la Iglesia Metodista. Tenemos obispos por la máxima autoridad de la Asamblea, una mezcla de cacicazgos y democracia, o sea, tampoco una idealización. Y el otro gran problema que tuvimos los metodistas es que el metodismo inglés vino mediatizado por el pietismo norteamericano. Entonces el metodismo que llega a América Latina a veces viene un poco romantizado por Estados Unidos. Mi propósito fue releer a Wesley con mis estudiantes metodistas mexicanos en un contexto sumamente violento, leer a Wesley y contrastar con autores de su época. Porque no podemos entender a un autor si no es en su escenario, no solamente histórico, sino también de las ideas, contextual. Por eso decía, es muy romántico este Wesley que dice, el uso del dinero, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Pero si lo contrastas con lo que estaba diciendo Adam Smith en ese mismo momento, ese discurso ya no es romántico, sino contestatario a una propuesta de ver el interés que se veía en la Edad Media como pecaminoso, de secularizarlo, idealizarlo y arrancarle su discurso religioso. Y eso es lo que hace Wesley. Cuestiona las estructuras. No a la magnitud que muchos hubiésemos hecho en el siglo XX, pero era el siglo XVIII, un inglés, pero que había visto de cerca la pobreza y comenzaba a ver hacia dónde iba la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, ¿no? Tenía un sentido de percepción porque él dialogaba con muchos académicos de su época. En eso sí, Alberto, creo que es importante, ¿no? Porque a veces eso nos confunde. Estos discursos, bueno, René Padilla fue un detractor de la teología de la liberación y ahora él es el teólogo de la liberación, ¿no? Se domesticó la teología de la liberación y no se ven cambios de estructuras, sino simplemente posturas románticas del bien común, que no es así, que no es así. En ese sentido te doy razón. Personalmente, bueno, creo que ya lo he hecho evidente. El padre Gustavo Gutiérrez fue mi mentor en mi formación inicial, ¿no? Le tengo mucho cariño y aprecio y creo que él abrió las puertas a una manera de hacer teología, no para una teología que no justifique la realidad o le explique la realidad como una realidad dada, como decía un pastor, ¿no? En el COVID, hay que dar gracias a Dios por los que se murieron, hay que dar gracias a Dios por los que siguen vivos, ¿no? Una teología y misericordia, ¿no? O una teología que transforme la realidad y decir, lo que ocurrió en el COVID fue un pecado, de que nos mostró que el progreso de nuestras sociedades es solo para algunos, porque no todos tenían agua potable, no todos podían quedarse en sus casas. Entonces, caramba, eso es el pecado y tenemos que decirlo con sus letras. Y en el sentido también último que Wesley nos desafía a una teología pública. Su último escrito no usa ni una cita bíblica y lo hace porque lo escribió en un periódico inglés contra la esclavitud y desarticula todo lo que se había construido de la esclavitud. Muchas veces nuestras teologías se han quedado en el interior de las iglesias. Yo le llamo teologías confesionales, ¿no? Y no teología de discutir las problemáticas de la sociedad. ¿Qué ocurre? ¿No? Entonces eso, o teologías moralistas, ¿no? Estamos en contra del aborto y salen las iglesias a marchar en contra del aborto, que están al favor de la vida, pero se quedan calladas y no dicen nada cuando a las mujeres diariamente en México mueren 12 mujeres por feminicidio. Cuando el más alto índice de abortos no deseados están en niñas adolescentes. ¿Qué tipo de teología es esa? Disculpen, yo empecé a predicar. Amén, hermano. Aurora, por favor. Profesor Héctor, con eso último que mencionó, también recuerdo los sermones de Wesley en contra
de la bebida alcohólica y no Sí. necesariamente tiene que usar base bíblica, sino que él habla desde su contexto porque mira cómo el alcoholismo daña familias, incluso dentro de sus mismas gente que va a los grupos. Entonces, mira esa realidad, habla en contra de esa realidad y no necesariamente necesita bases bíblicas para hacerlo. Claro. Y déjame decirte, cuando uno va a Georgia, al Museo Metodista de las primeras colonias, él les permitía tomar una pinta de cerveza al mes, que es un pajarro un poco grande. O sea, él no era un opuesto al alcohol sino atacaba sobre todo a los que comercializaban el alcohol. ¿Ok? Y no es el ataque ahora muy evangélico que beber es pecado, sino atacaba a los traficantes que habían esclavizado al pueblo con el consumo del alcohol. Eso queda bien claro, porque incluso, como digo, en las colonias existe todavía las normas, está en el museo, que él permitía beber cierta proporción de cerveza. Sí, de hecho, para lo de la Santa Cena usaban bebida alcohólica, pero Wesley mira esta necesidad de, ok, hay ciertas personas que tienen este problema ya alcohólico, a los que no tienen el problema no hay con eso mayor tema, pero a los que sí tienen un problema, entonces vemos qué opción y miramos aquí los grupos de mujeres metodistas cómo hacen este vino que no tiene alcohol, este jugo, Welsh. Bueno, te digo eso es más en Norteamérica, en Estados Unidos se implanta eso, no es tanto Wesley. Y quien se hace rico es Welch, el dueño de los jugos, de jugo de uva, que fue un metodista que se hizo multimillonario con eso. Particularmente yo en América Latina sirvo vino, porque bíblicamente eso es cuando están las células fermentadas, están vivas, ¿no? E incluso he agarrado la costumbre de tener dos copas, una copa con jugo de uva y una copa con vino. Bendigo las dos y que las personas puedan optar. Porque lo Bueno, que sirve para perdición también puede servir para bendición en proporciones mínimas. si lo miramos desde el punto de vista que viene del judaísmo, ¿verdad? Bueno, sí, Los también judíos usaban dicen, vino. los judíos dicen que se puede utilizar la bebida nacional. O sea que en Sí, Latinoamérica claro, podríamos usar la sí. cerveza. Aquí en Honduras Pinolillo, podríamos usar la pinolillo, chicha, que es una pinolillo. bebida artesanal que también se Exacto, fermenta. exacto. En Panamá usaban el coco porque tiene los dos componentes, el líquido y el esto. Yo prefiero usar vino y pan, les soy sincero, pero está bien. Como digo, es opcional. Ahora, es bien interesante en la tradición metodista, la Santa Cena tiene una comprensión distinta que los evangélicos. En los evangélicos es simplemente un recuerdo, una memoria. En la Iglesia Católica es la transustanciación. En la Iglesia Metodista es la epíclesis. Es el punto intermedio. Es un pan consagrado, es un pan, el cuerpo místico de Cristo. El sacramento es un medio de gracia. No es como, a veces yo me siento incómodo, un recuerdo, coman. No, no es un recuerdo, es un sacramento. Pero ya entramos a otros terrenos. Cuidado la revolución. No, no. Por ejemplo, hay una liturgia, la liturgia de Lima, que se hace en el Consejo Mundial de Iglesias, que es una liturgia donde católicos, protestantes de distintas tradiciones, hombres y mujeres, y yo estuve allí, por primera vez comulgan juntos. Se llama la liturgia de Lima del Consejo Mundial de Iglesias, y fue hecho en Perú, donde pudimos participar de la cena todos juntos. De distintas tradiciones, hasta ortodoxos. Muy interesante. Solo enfatizar, Aurora, un elemento muy importante que nos compartió el profesor Héctor, que es el giro, el cambio que se genera en la mentalidad, quizás también en la práctica, como escucho, al adquirir el etos, ¿no? Después de las colonias, la independencia de las colonias, al adquirir el etos estadounidense, pues, de
de la nueva sociedad, entonces el pietismo penetra, ¿no? Influencia, sí. Influencia, entonces el metodismo, entonces ya lo que se desarrolla posteriormente no es exactamente lo que en su inicio, como nos presenta el profesor Héctor, más en el principio no fue así. Una cosa así. Sí, Alberto. Sí, profe, era para hacer, digamos, un comentario ahí chiquito. Sí, digamos, el cambio tiene que ser, digamos, en las estructuras, indiscutiblemente. Eh, Pienso que, eh, claro, hay una visión, sí, un poco romántica, como usted dice, profe, en la lectura de Driver. Usted lo ha expuesto, digamos, como con más especificidad desde el punto de vista del cambio de las estructuras y recordaba ahora digamos, algo que leía en estos días de Camilo Torres, el sacerdote claro, colombiano. colombiano. Lo he estado leyendo en estos días bastante y él decía en una de sus cartas, creo que es la carta a los cristianos, que llama él dentro de sus obras que él tuvo, dice él que solamente es posible que ese amor eficaz, ese amor al otro, al prójimo, al hermano, sea posible cuando se cambian las estructuras que habitan en la sociedad, que cohabitan en la sociedad. Entonces yo estoy profundamente convencido de que para que ese amor eficaz se haga patente para todos y para todas, en justicia, en dignidad, en igualdad de condiciones, tiene que haber obviamente una transformación en las estructuras que precisamente es, digamos, la invitación que nos hace Jesús y que es el proyecto que Él nos propone como cristianos y como cristianas, que entre otras cosas, pues yo siempre he dicho que se ha olvidado ese proyecto, se ha difuminado bastante ese proyecto en el tiempo porque ese proyecto de Jesús es antiestructuras sistémicas y muchas veces no le conviene a algunos sectores de las iglesias a las que Claro. pertenecemos actualmente. Pero sí, quería simplemente, profe, hacer ese comentario. Muchas gracias, profe. Hace poco estaba con el padre Gustavo, bueno, hace unos años, no hace poco, hace 2 años, cuando tenía 92. Yo le decía, padre Gustavo, eh, muchos le han dicho a usted que la teología de la liberación ya pasó de moda. Y bueno, ha escrito hace más de 40 años. Y él le respondió, mientras existan pobres, tiene una vigencia la teología de la liberación. Qué buena respuesta. Una teología que no puede dejar de perder esa sensibilidad. Juan Wesley escribe 14 sermones sobre las bienaventuranzas. Y cuando le toca la parte de hablar los del limpio corazón, él dice que los del limpio corazón es lo que tienen la capacidad de ver a Dios en el otro. Esos son los del limpio corazón. Y critica mucho a los reformadores protestantes, por eso algunos protestantes luteranos no ven a los metodistas como medio católicos, porque Wesley dice, no hay justificación sin santificación. Son dos caras de una misma moneda, nada de primero ni segundo. ¿No le vas a hacer? Son dos caras de una misma moneda. Tan es así que hay una fuerte conversación a nivel del Vaticano y el Consejo Mundial Metodista, no mundial de iglesia, metodista, sobre las obras en la Iglesia Católica y la santificación en Juan Wesley. Porque sí, eso es importante. No puede haber justificación si no hay santificación. Y no hay otra santificación que sea la social, va a decir Wesley. La santificación es social. Bueno, un dichazo de metodismo. Bueno, ahora hay que hacer el llamado.
Me preocupa lo que están en silencio. Dicen que cuando están en silencio porque no se entendió nada o se entendió todo. Pero en fin. Muy bien, hemos llegado a la hora podemos tener, quienes no han participado, podemos pasarnos unos minutitos, ¿verdad? Unos 5 minutitos quizás. Sí, yo no Sí, tengo sí, problema. muy bien, para que podamos escucharles quienes no han compartido, si le ha generado, qué, qué, qué fibra les tocó. Obviamente que doctrinalmente hay un sinnúmero de elementos ahí, ¿verdad? Que tocan, pero también el elemento del énfasis contextual, el énfasis contextual y la incidencia y la pertinencia del movimiento que generó este hermano, importante para la iglesia, pero como nos presenta el profesor Héctor, para la sociedad de su época. ¿Y qué lecciones nos deja? Ya nos dio unas cuantas lecciones el profesor, ¿verdad? Sobre este movimiento, esta enseñanza, pero ¿qué les parece a ustedes? Quienes no han participado, podemos tener un minuto por cada uno, si quisieran, si no, lo dejamos ahí. Okay. Natalie, por favor. Sí, muchas gracias por su presentación, Pastor Héctor. Me ponía a pensar de la importancia de contextualizar y ir hacia atrás, hacia los momentos donde Wesley estaba, lo que estaba pasando ahí para entender un poco el mensaje que quiere dar, ¿no? Hoy por hoy leer se me hace muy curioso cuando leo los sermones de Wesley. Me parecen muy sofisticados para una comunidad popular, por ejemplo, ¿verdad? Sí. El lenguaje no es accesible para las personas esclavizadas o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que estos sermones se han ido reescribiendo y transcribiendo también, ¿no? Y usted me hacía pensar en el tema del dar, da todo lo que tienes, todo lo que puedes, que era muy importante y lo repetía muchas veces. He notado que este mensaje en una comunidad capitalista, en una cultura capitalista, se siente como muy cómodo el dar todo lo que tengas, todo lo que puedes, con todo lo que puedes, porque es, ok, voy a dar solo lo que puedo. Claro. Hasta ahí nomás, no voy a nadar, no con ese mismo sentimiento que lo transmití como usted lo explica, ¿no? No es a medias aguas. Esto tiene que ser drástico porque Wesley es bastante drástico, ¿no? Es radical, le vamos a llamar así. La transformación social y con todo, la cuestión de la gracia y todo tiene que ver con una actividad social, un ser social. Por eso el tema de el mundo es mi parroquia también, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena resaltar eso, ¿no? Que en el contexto de Wesley, su mensaje tenía otro impacto y, y cuestionarse también que en el hecho de que él podía escribir y hablar de una manera particular, que quizás no todas las personas tenían acceso, un poco como las personas que representan cada movimiento, ¿no? Escriben porque tienen conocimientos, han estudiado en las universidades y sus escrituras muchas veces, como nos sucede a nosotros y nosotras cuando escribimos académicamente. Estos escritos, no las personas del día a día no tienen acceso si no son estos escritos interpretados o compartidos en un lenguaje que sean entendibles a la comunidad, ¿no? Entonces, creo que eso en el tema, en todos los movimientos, la teología se queda en la academia.
Y sí es fuerte, sí tiene muy buenos mensajes, sí se hace presente en diferentes circunstancias, en diferentes países, pero no deja de quedarse en la academia. El lenguaje accesible, creo que necesitamos más de un lenguaje accesible para que las personas todas las personas puedan entender qué es esto de la gracia, qué es esto de la justificación por la fe, qué es esto de la santidad, ¿no? Entonces, y bueno, entiendo que en el ámbito teológico esto se queda aquí porque somos nosotros y nosotras que estamos buscando esta alimentación para poder también servir de la mejor manera posible. Pero creo que Ok. sigue existiendo una brecha, ¿verdad? Sí, primeramente, gracias por tu intervención, Natalie. Sí, sus escritos, sus sermones a veces son un poco complicados, como también leer El Capital de Marx, cuando decía que estos leerán los obreros ingleses y alemanes, igual me hacía la misma pregunta, pero déjame decirte, Wesley mayormente escribía panfletos, es decir, folletitos pequeños, y de eso él se mantenía. La cantidad que ya están saliendo muchos. Por ejemplo, hay una serie de tratados, más de 1000 tratados sobre medicina tradicional. Así que existían, Wesley no escribía en la academia. Wesley tenía un pie en la academia, porque era profesor en Oxford, pero también escribía panfletos que se distribuían en la sociedad y sobre todo para los sectores más populares. Las primeras escuelas dominicales metodistas no enseñaban los 7 principios básicos para ir al cielo, sino enseñaban a leer y escribir. ¿Okay? Eso es una cosa. Y en esto de mayordomía, hay un texto de Wesley, un sermón de mayordomía, donde él es bien radical y dice, nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestro pensamiento. Todo le pertenece a Dios. Y ahí se va en contra de la propiedad privada, porque dice, primordialmente la tierra es de Dios y nuestros bienes pertenecen a Dios. Y hace una manera radical de que nosotros simplemente somos mayordomos, administradores, más nada, ¿no? Y él es consecuente con eso. Cuando se muere deja 3 cosas, Juan Wesley. Una vieja toga de clérigo, una taza de té como buen inglés y la iglesia metodista. Muy bien. Gracias. Yo invitaría. Muy breve nomás. Ok, Sí, César. César. Profesor Héctor, muchas gracias por, la crítica que hace, especialmente al texto de Driver. Creo que como metodistas hemos escuchado lo que usted llama muy romántico la historia de la iglesia metodista. En especial aquí en Estados Unidos, mucho se romantiza. Creo que esto se debe porque Wesley no estuvo aquí presente para ordenar a los pastores o presbíteros. Creo que tal vez hubiera cambiado cuando él realmente hubiera venido aquí a Estados Unidos a, ordenar o a realmente transmitir su verdadera teología, la teología que él estaba formando. Realmente llama mucho la atención porque creo que hoy en día muy pocos, en la iglesia metodista, muy pocos se mira la doctrina, la teología de Juan Wesley. Ah, Usted mismo sabe y es testigo de esto, las divisiones que ha existido en la iglesia metodista y, creo que el mensaje de liberación necesitan escuchar el pueblo metodista, ¿no? Y no simplemente es un compromiso social, ¿no? De dar como para justificar que he dado al pobre, he dado al hambriento, he acogido al inmigrante, estoy ayudando solamente para justificar mis buenas acciones, mis buenas obras, ¿no? Y eso generalmente vemos hoy en día En en nuestro muchas contexto. denominaciones, es cierto, es Exacto. cierto. Especialmente aquí en Estados Unidos, ¿no? Que Sí, es muy fácil dar, sí, es muy sí. fácil dar.
pero lo que ese te da, sobra, sí. exacto, ¿no? Lo que te sobra lo doy, ¿no? ¿Para qué vas a pedirle a Dios si yo te puedo Ujú. dar? ¿No es cierto? Entonces creo que, y como digo, no tenemos casi nada de la teología de Wesley hoy en día en la iglesia metodista. Bueno, Por ahorita está este libro. qué bueno, profesor. Lo ha Comparte, por publicado favor, toda la CUPSA. información. Se lo he dado. Sí, una de las cosas que yo estuve en Estados Unidos y una de las cosas es que la Iglesia Metodista Norteamericana a veces ha abierto el trabajo con hispanos y la principal requerimiento es que hable español. Y muchas veces vienen de otras tradiciones religiosas. Y la Iglesia Metodista siempre ha sido muy amplia, todos son bienvenidos y a veces, muchas veces se predican cosas que eh, teniendo espacio en la Iglesia Metodista no se es leal a la teología metodista. Durante un tiempo yo estuve recorriendo Estados Unidos con Higher Education, dando talleres a pastores metodistas hispanos, porque no tenían una formación metodista y entonces hacían lo que usted dice, hermano César, de ver la acción social como una manera de enganchar a la gente o de bueno, reclutar personas, hacer proselitismo. Y en la iglesia es un medio de gracia, no es simplemente un complemento, ¿no? Así que eso me parece bien importante. Y casualmente esa era mi idea, empezar a recuperar a nuestra tradición, porque sí hacemos teología. Y lastimosamente, como yo lo menciono, Justo González, él hace diciendo que no había una teología. Celebra el 24 de mayo, Aldersgate, se dice que era hombre de un solo libro y se quita toda la teología. Y hace una teología popular. Entonces, he releído con jóvenes mexicanos que ven una realidad de violencia, leer los textos de Wesley, nos ayudó a tener una nueva lectura y profunda de nuestra tradición, porque a veces los metodistas nos hemos sentido minimizados con las tendencias carismáticas y pentecostales, que está bien, creo que tienen derecho, pero nosotros debemos conocer nuestra herencia para poder ser buenos dentro del cuerpo de Cristo, lo que nos toca, ¿no? Ahora, y le digo, cada 4 años nos reunimos casi 400 teólogos metodistas de todo el mundo en Oxford, donde se ordenó Juan Wesley. Y nos reunimos, todos pueden ir, pueden ver Oxford Institute y presenta una ponencia y va. Y van de todos los países y todavía se sigue produciendo y los textos están al acceso en línea y todo. Y estamos ahí reunidos en Christchurch, donde se ordenó Juan Wesley y que ahora es más famoso porque ahí se filmó la película Harry Potter, ¿no? Ahora en agosto yo voy a esa reunión a presentar una ponencia sobre Wesley, pero a mí me gusta porque puedo escuchar a metodistas asiáticos, africanos, europeos, norteamericanos, y lastimosamente hay pocos latinos porque la base es el inglés, lastimosamente, y hay que dominarlo y escribir un texto teológico en inglés para poder asistir. Pero créanme que hay bastante material que se sigue produciendo hoy en día a nivel del metodismo mundial, ¿no? Y nos reunimos, como digo, 400 cada 4 años, allí en Oxford y por los lugares donde Wesley reflexionaba su teología. Muchas gracias y